me preguntabas qué consejos darías a una persona, ¿no? Si compran su empresa, sea una startup, sea una pyme, sea una gran empresa, al final yo creo que hay que pensar que, es como un juego, ¿no? Y que hay que pensar que hay unas nuevas reglas del juego, hay otro tablero, hay otras fichas, tú sigues siendo el mismo, pero operas en otro juego, ¿no? Si estabas jugando al parchís, pues ahora estarás jugando al dominó y no se juega de la misma manera. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones. Bienvenidos a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Stampa. ¿Qué tal, Cristina? Hola, encantada. Muchísimas gracias por venir a nuestro podcast a contarnos tu experiencia y las cosas que estáis haciendo en tu compañía. Eres la marketing y directora de digital en Gran Visión España, una compañía que está en el sector de la salud óptica, con líder mundial. Acabáis de ser adquiridos por Luxótica, pero antes de esto, cuéntanos un poco quién es Cristina, cómo ha llegado hasta donde estás hoy. Muy bien, pues os cuento un poco. Yo soy Cristina Stampa, nacida en Barcelona, de madre austriaca, con bastante componente internacional, porque al final supongo que por también tener madre de procedencia extranjera, siempre he estado expuesta a diferentes culturas y he vivido y trabajado en 4 países. Entonces, yo empecé en gran consumo, en alimentación. Empecé en una compañía que se llama Perfetti Van Melle, de confitería, líder mundial, que al cabo de los años adquirió Chupa Chups. De allí me fui a Danone a trabajar en Francia, en París, y de Danone entré en PepsiCo, que es donde he estado la gran parte de mi carrera profesional, que estuve 13 años, de los cuales estuve 4, un poco más de 4 en el equipo de Iberia y el resto en la central europea, que a pesar de ser el hub europeo, estaba en Barcelona, de hecho solo 2 plantas más arriba de donde estaba, ¿no?, el resto de la planta de Iberia. Y de allí acabé todos mis 18 años de experiencia en alimentación de gran consumo. Me fui a otro sector radicalmente diferente, que es el sector de electrodomésticos, una compañía familiar que se llama Frigicoy, que distribuye marcas líderes como pueden ser Liebherr en neveras o Midea en aire acondicionado. Y tiene diferentes unidades de negocio, además de electrodomésticos, pero esta es un poco, ¿no?, donde nos enfocamos a nivel de B2C. Y de allí me fui a trabajar y vivir en Holanda, a una compañía también de alimentación, pero más B2B2C, que distribuía patatas congeladas a grandes players de la hostelería, entre ellos pues McDonald's, Burger King, etcétera. Y los últimos casi 4 años, al volver de Holanda, entré en Gran Visión, que es el líder mundial de retail de óptica, que fue adquirido por el grupo Essilor-Luxottica en verano del 2021. Y eso es un poco mi recorrido, ¿no? Muchos años, 18 años en alimentación de gran consumo, diferentes grandes multinacionales, luego sector electrodomésticos y al final sector retail, con lo cual, bueno, he tocado tanto B2B, B2C, principalmente B2C, y en diferentes países, ¿no? Empezando el primero de todo en Irlanda, luego Francia, España y Holanda. Y eso es un poco Cristina Stampa en un resumen. Caray, o sea, muchos aviones, eso seguro, ¿no?
de un país a otro. Y comentabas, o sea, que Grand Vision es uno de los líderes mundiales y acaba de ser comprado, ¿no? por el líder. Pero dentro de España, o sea, ¿cómo se compone un poco más también organizativamente? ¿Qué marcas nos podemos encontrar como usuarios también? Ujú. Vale, bueno, para explicar un poco de grande a pequeño, ¿no? El grupo EssilorLuxottica al final es el líder mundial que hay a día de hoy en óptica, que tiene tres grandes componentes. Tiene Essilor, que es el líder mundial en lentes, tiene Luxottica, que es el líder mundial en monturas, con marcas muy reconocidas mundialmente como Ray-Ban, Oakley, etcétera. Y luego tiene todo lo que era antes Gran Visión, que es el líder mundial en retail de óptica, ¿no? En cadenas de óptica. Entonces, en España, Gran Visión cuenta con dos marcas comerciales, que es Más Visión, que es una cadena de 83 tiendas que están distribuidas principalmente en Madrid, Cataluña y algunas otras áreas a nivel nacional, tanto en centros comerciales como a pie de calle. Y luego tiene Óptica 2000, que está básicamente dentro del Corte Inglés, que tiene 104 tiendas, de las cuales en su mayoría, excepto 10 que están a pie de calle, están ubicadas dentro del centro comercial del Corte Inglés. Y esa es nuestra presencia en España con estas dos cadenas. Eso también pasó por una estrategia de Manei, ¿no? O sea, es decir, también se fueron comprando estas Óptica 2000 y tal. Exacto. O sea, fueron compañías que se fueron agregando a la matriz. Exacto. De hecho, Gran Visión, toda su expansión a nivel mundial ha sido a través de Manei, ¿no? Empezó en Holanda, era un grupo holandés, que fue adquiriendo diferentes cadenas de ópticas en los diferentes países de Europa. Entonces, en España empezó con Más Visión, hace ya muchos años, y compró Óptica 2000, que es la más reciente, en el 2019, justo antes de la pandemia. Y aquí, o sea, la pandemia tuvo que jugar un papel bastante importante para vosotros, ¿no? Porque siendo compañía centrada en retail, o sea, todo cerrado, aunque sea salud, entiendo que esos establecimientos durante esa época estaban cerrados. Sí, de hecho la pandemia, como otras muchas compañías de retail, ¿no? Nos afectó de pleno. De hecho, nosotros cuando llegó la pandemia teníamos, ¿no? Todo un roadmap, un plan por delante de aceleración de todo el negocio digital. Que obviamente debido a la pandemia, ¿no? Pues tuvimos que acelerar aún en mayor medida de lo que estaba puesto sobre el plan, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Pues estar 3 meses con todos los establecimientos cerrados, ¿no? Y sin poder ingresar apenas dinero, pues para la sostenibilidad de una empresa obviamente es un momento muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que en aquel momento, ¿no? Pusimos en marcha, aparte de empezar a acelerar para poder agilizar la venta online cuanto antes, fue incluso antes de tener los sistemas preparados, empezar una venta online de lentillas, que es una de las categorías, ¿no? Que junto con óptica, sol y audio comercializamos en nuestras tiendas, pues empezar a hacer una venta online un poco, diría entre comillas, casera, ¿no? Porque al final, bueno, pues teníamos un front-end que de cara al consumidor estaba desarrollado, pero todo el back-end, ¿no? Todo lo que había detrás de la pantalla no estaba aún preparado, ¿no? Entonces, bueno, pues agilizamos, ¿no? Hicimos un modelo un poco startupero, entre comillas, ¿no? Para poder, ¿no? Disponer a nuestros clientes pues de lentillas, incluso cuando también de algún equipamiento óptico, pues cuando, ¿no? Durante la pandemia tuvieron algún tipo de problema con el que tenían, alguna rotura o alguna necesidad urgente. Para podérselo poner a su disposición, ¿no? Porque si bien es verdad que las ópticas como tal, ¿no? Como establecimiento sanitario podían abrir,
en la gran mayoría de todos los competidores de óptica en España, apenas nadie abrió, porque al final era un momento que, si os acordáis, ¿no? Había muy poca disponibilidad de EPIs y se decidió, ¿no? Pues que era preferible que estuvieran en el sector sanitario o para aquellas personas que tenían mayor necesidad, que no para centros que comercializaban productos, ¿no? Y por eso pues aguantamos durante todos esos meses, ¿no? Como pudimos. Y una de las consecuencias, ¿no? positivas es que nos ayudó a luego acelerar, ¿no? con la sexta marcha para poder arrancar muchas de las, ¿no? de las piezas del puzzle de omnicanalidad que teníamos diseñado, ¿no? En esto entiendo que al final, en un escenario como este, ¿no? Cuando tienes que empezar a arrancar un proyecto así, ¿no? Y dices, oye, pues estamos cerrados, tenemos que acelerar el lanzamiento de la tienda online, que llevábamos ahí un montón de tiempo dándole vueltas, vamos a poner esto en marcha. Entiendo que aquí te haces muy eficiente en la toma de decisiones, ¿no? O sea, que pasasteis a ser muy ejecutivos desde el punto de vista de hay que hacer esto, venga, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y que te conviertes más eficiente. ¿Fue esto así o no? Sí, yo diría bueno, que saca recursos, ¿no? En momentos de necesidad, el ser humano siempre saca recursos un poco debajo de las piedras, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, nosotros, igual que otras muchas empresas, ¿no? Adquirimos unos hábitos, teníamos unas reuniones diarias que les llamábamos comité de crisis, ¿no? Donde mirábamos día a día un poco cómo avanzaban los acontecimientos, porque si os acordáis, ¿no? Vivíamos todos muy al día, pendientes de las noticias. Entonces, claro, había que adaptar el negocio a muchísimas novedades, ¿no? Desde poder comunicar a nuestros clientes, oye, debido a la pandemia, ¿no? Nuestros establecimientos van a permanecer cerrados, pero para cualquier urgencia, para cualquier cosa que salga de lo normal, pues podéis poneros en contacto en estos canales, hasta, por ejemplo, cuando se empezaron a abrir las primeras tiendas, ¿no? Cuando las medidas empezaron a mejorar, a abrir, pues poder disponer del equipamiento para los equipos, ¿no? Pues de los EPIs, de las batas, que eran cosas que tampoco teníamos y había mucha escasez. Entonces, bueno, fue una dinámica obviamente totalmente diferente, ¿no? A lo que veníamos operando, ¿no? Que en las empresas, ¿no? Siempre estás con el equilibrio entre el corto y el largo plazo, y esto era la gestión ya no del corto, sino de la inmediatez, ¿no? Y cómo todos los departamentos, ¿no? Pues coges esa dinámica crossfuncional para que día a día te vayas adaptando a lo que viene, que además no eres ni consciente, ¿no? No eres ni conocedor, ¿no? Siempre estamos mirando las tendencias a futuro y aquí estábamos, bueno, todos pendientes, abiertos a qué va a pasar y cada noticia, pues, reaccionar, ¿no? Entonces era, bueno, pues, cultura muy reactiva, muy de la inmediatez, muy flexible por parte de todos, porque era todos a disposición, ¿no? de poder ayudar al negocio de la mejor manera posible. ¿Cómo fue el lanzamiento de primero este MVP de e-commerce y este MVP de las lentillas también? Es decir, ¿cómo fueron esas decisiones y también un poco quizás los aprendizajes de qué podíamos haber hecho mejor también? Bueno, yo te diría que ¿no? Cogimos, como decía antes, un poco este mindset un poco startupero, que al final es prueba y error, ¿no? Muchas veces en las grandes corporaciones, yo creo, pecamos, ¿no? De querer tener todo muy testado y probado y meditado y pensar en todas las posibles escenarios que puedan pasar. Y aquí era justamente lo contrario, era de, bueno, cada día que salgamos antes, ¿no? Mejor. Entonces, bueno, fue pues esto por parte de todos, ¿no? Intentar tener esta flexibilidad, intentar aprender, ¿no? Y tener este aprendizaje continuo de cada cosa que pasaba. Primero, pues, ¿no? Empezamos con este enfoque, ¿no? De si hay alguna urgencia de las personas porque su equipamiento óptico, por ejemplo, pues esto, ¿no? Se ha roto, se les ha perdido, etcétera, y de ahí ya derivamos a, pues, ¿no? A lo mejor alguien tiene que reponer lentillas y
un poco aprendizaje continuo de lo que nos iban diciendo los clientes, de lo que nos pedían, que bueno, eso tiene aprendizajes, ¿no? Que yo creo tendríamos que ser capaces de poder incorporar en nuestro día a día, a pesar de que esa época ya, ¿no? Afortunadamente nos ha dejado. El seguir teniendo esa escucha activa de lo que te pide el cliente en todo momento, esa capacidad de reacción más inmediata, ¿no? Bueno, conseguir ese híbrido entre el espíritu, ¿no? de guerrilla que tienes en una startup con los medios y los recursos y ese pensamiento a largo plazo que tiene una gran corporación, pues intentar fusionar lo mejor de los dos mundos, ¿no? ¿Y esto habéis conseguido mantenerlo? O sea, este espíritu 2 años después o casi 3 años después. Yo te diría que una parte sí, no en su totalidad, porque está claro que en aquel momento, ¿no? El contexto hace que extremes, ¿no? ese espíritu. Pero es verdad que yo creo que había una parte de espíritu que ya estaba antes, ¿no? De muy, bueno, de ese punto de guerrilla, porque aunque Gran Visión y el grupo Essilor-Luxottica es un gigante en la industria, ¿no? Y es el líder mundial y a día de hoy, ¿no? Factura 21.500 millones. Es verdad que en España nuestra presencia es más modesta respecto a otros competidores y yo creo que siempre ha habido ya ese espíritu un poco de, bueno, autosuperación, ¿no? De aprendizaje continuo y de pensar de forma muy disruptiva para poder diferenciarse de los competidores. Y después de la pandemia yo creo que se ha acrecentado. También es verdad que en nuestro caso, ¿no? Después de la pandemia nos vino ya la integración con el grupo Luxottica, ¿no? Que fue un poco, bueno, pues otro momento, ¿no? Bastante disruptivo de transformación en la organización y que nos ha hecho que este espíritu un poco no decaiga, ¿no? Porque al final tienes que seguir atento, abierto, ¿no? Flexible al cambio, que al final es el mundo en el que operamos, ¿no? O sea, lo hemos visto, ¿no? La pandemia nos ha enseñado que el cambio es constante, por mucho que tengas un plan, ¿no? La vida cambia todos los planes que tú puedas tener y que tienes que tener este espíritu flexible y abierto hacia afuera para adaptarte, ¿no? Está bien tener guías y planes, pero el día a día a veces los cambia por completo, ¿no? Sí, o sea, y no hay que ser tan dramático, ¿no? De que pase una pandemia, sino que constantemente el mercado está cambiando y tenemos que estar adaptados para responder de forma rápida a esas necesidades, ¿no? Exacto, totalmente. O sea, no solo por la parte que pueda ser de negativa, ¿no? Como de defensa, sino también de apertura frente a las oportunidades, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues simplemente haciendo observación en una tienda, ¿no? A veces puedes detectar oportunidades en las que no habías caído y que son buenas ir incorporando a tu negocio, ¿no? O de ir hablando pues con todos los equipos que están en las tiendas que tratan día a día con los clientes, ¿no? Que detectan cosas que si eres capaz de expandirlas, incorporarlas en el sistema, pues te hacen ser ágil y estar mejor, ¿no? Mejor al servicio de tus clientes. O sea, eso es algo muy interesante porque es la parte positiva que tiene el retail, ¿no? Que estás muy cerca del cliente. O sea, en tu rol entiendo que tienes como las dos patas, ¿no? La de digital y offline o retail, y hay que al final juntas lo bueno de los dos, ¿no? La parte de los datos que igual sacas de digital, pero también ese acercamiento al cliente a que venga una de tus tiendas, que te cuente y que te diga, oye, es que esta montura me queda de esta forma, estoy buscando este producto, vosotros lo tenéis, y poder tener este pulso de que en digital también a veces se pierde, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que representa en tu agenda retail versus digital? ¿O en qué te enfocas más a lo largo del día? Que
Es difícil de contestar esta pregunta porque creo que no hay que mirarlo tanto como compartimentos estancos. De hecho, para ser honestos, este es un poco el título del rol que tenemos en todos los países, ¿no? Director de marketing y digital, pero si estuviera en mis manos, yo de hecho lo cambiaría, porque creo que al final nosotros, ¿no?, somos directores de experiencia al cliente, y al final la experiencia al cliente no es retail o digital, es la mejor experiencia que puedas dar al cliente, sea en el canal que sea, ¿no? Y como tú decías antes, ¿no?, para mí la magia del retail, yo siempre decía, ¿no?, que me encantaba Gran Consumo precisamente por este dinamismo que tiene, sobre todo cuando estás en empresas que tienen canal impulso, ¿no?, donde ves la inmediatez de las acciones que haces enseguida, pero la verdad es que retail incluso me chifla más, ¿no? A mí me apasiona lo que hago porque tienes esa inmediatez del día a día, o sea, día a día te entran un montón de clientes en tus tiendas y sabes exactamente qué opinan, lo que les gusta, lo que no, lo que puedes mejorar, y eso es fantástico, ¿no? Tener esa inmediatez directa, que en el digital también la tienes de las acciones que haces, también es directo, puedes medirlo día a día, pero no tienes ese contacto humano y al final, bueno, tienes mucho más, ¿no? Y más en nuestro sector óptico, de tener a la persona delante, ¿no?, y de poder sacar esos insights y poder estirar, que el digital lo complementa pero no lo sustituye. Por eso la respuesta a tu pregunta es, yo no lo separaría, ¿no? Para mí es un todo porque creo que hay que pensar más allá en el cliente, que el cliente al final lo necesita todo, ¿no? O sea, es como nosotros, ¿no?, tenemos el móvil siempre en la mano, pero estamos siempre rodeados de personas y no es uno u otro, son los dos, ¿no? O sea, el 100% de la semana dedicada al cliente, en definitiva. Exactamente. Sería un buen resumen. O sea, sin tener que centrarnos, o sea, entiendo que también es un poco hacia donde avanzan estas estrategias de omnicanalidad al final, ¿no? O sea, es decir, no solo voy a pensar en una cosa porque la ruta que sigue uno de esos clientes, o sea, tiene muchos puntos de contactos diferentes. Seguramente está revisando mi cuenta de Instagram y viendo nuevos productos que yo estoy subiendo, o los ha visto porque los he publicado en una influencer X o lo que sea, y todo esto va generando que luego venga a mi página, que lo vea, pero luego dice, oye, es que necesito revisarme la vista, tengo que pasar por la óptica, ¿no? O quiero asegurarme que los cristales están bien, tengo que pasar por la óptica. Entonces, que al final, o sea, es como que en vuestro caso es como muy, muy claro esto, ¿no? Que vas a tener que pasar. ¿Siempre tendremos que pasar por la óptica o crees que podremos hacernos una medición desde casa? A ver, ya existen sistemas que puedas hacerte medición desde casa, pero no son aún de tanta precisión como el sistema que tienes en tienda. La óptica, además en España por ley la graduación se ha de hacer ¿no?, o por un óptico en un gabinete. Yo te diría, igual que antes, ¿no?, que va a ser un mundo complementario. Al final, la óptica, si una cosa hemos aprendido en los últimos años, es que es un poco como la medicina, ¿no? Al final siempre buscas a tu óptico de referencia, igual que buscas un médico de referencia, ¿no? Si te rompes algo, lo primero que haces es, oye, tú conoces un buen traumatólogo, ¿a quién puedo ir? ¿Quién me aconsejas? Con la óptica es lo mismo, ¿no? Al final es un sector tan difícil de conocer, donde hay tantos tipos, ¿no?, tanto de alteraciones visuales como de diferentes equipamientos, ¿no?, con diferentes tipologías de cristales que se ajustan mejor a lo que tú necesitas, que realmente tener ese dominio es muy difícil, ¿no? Entonces necesitas la figura de referencia del prescriptor, que es el óptico de referencia, que es gente, ¿no?, que a través de sus estudios y su experiencia diaria es el que mejor te puede aconsejar. Entonces, la tecnología ayudará, porque de hecho hay algunas mediciones que ya se pueden hacer a través de tu smartphone,
o hay otros servicios, ¿no? Como la teleoptometría que ayudan, ¿no? a desarrollar y a introducir la tecnología, pero la figura humana siempre va a ser necesaria, creo yo, en mi experiencia, ¿no? En este sector. ¿Estáis explorando algo de esto vosotros a día de hoy? ¿Tenéis Sí, algún proyecto en marcha? sí, nosotros el grupo está explorando la teleoptometría, estamos haciendo diferentes pruebas piloto que permiten esto que explicaba, ¿no? Que a través de la tecnología, pues, y con la figura del óptico, ¿no? Que sigue siendo necesaria, pues puedas atender en diferentes localizaciones sin la necesidad de que físicamente un óptico tenga que estar ahí en todas ellas, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se está explorando, cuál es la mejor combinación del ser humano, ¿no? Con toda la experiencia que tiene y todos los conocimientos y formación que ha ido teniendo, junto con lo mejor de la tecnología. Entonces, bueno, es un mundo que está avanzando a pasos agigantados, pero de nuevo yo creo siempre va a necesitar, ¿no? Ese componente humano que acabe determinando, pues, cuál es el mejor equipamiento que necesitará la persona. Bueno, esto es algo súper positivo para vosotros porque al final también te dará una parte de escala tremenda, ¿no? Es decir, o sea, tener a estos ópticos haciendo una detrás de otra y luego puedes tener una persona que asista que en la tienda, o sea, al final, o sea, puedes optimizar muchísimo la operación, ¿no? Y te ayudará a ser más eficiente en costes, que entiendo que también la parte de innovación no solo va igual por encontrar nuevas fuentes de ingresos o trabajar mejor la parte de producto o la experiencia, sino también por optimizar esos costes, ¿no? Sí, y también que al final hay muchas poblaciones, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Con el problema de, por ejemplo, en la España vaciada, que al final, pues, no se puede llegar, ¿no? Las empresas, pues, no se pueden permitir tener una persona allí todas las horas que a lo mejor necesitaría una óptica, pero permite que las personas que viven allí, ¿no? Pues puedan en el futuro acceder a esos servicios y para mí esa es la magia, ¿no? El poder llegar Totalmente. que tus servicios puedan llegar a más gente y solventar problemas, ¿no? Ya más allá de eficiencias de costes, que al final es si hay la oportunidad, ¿no? Y la necesidad en el mercado que podemos llegar a solventar de esta manera. Lo que sí, o sea, esta parte de la medición o del análisis de tu graduación, esto sí que está claro que te va a tener que hacer un óptico, ¿no? O sea, que la legislación dice que tiene en sí, pero sí entiendo que la parte de una vez que ya tienes esto escogido, o sea, que ya tienes esto medido, la selección de las monturas o compras recurrentes que puedas tener, esto sí que va a pasar o está pasando de una forma diferente, ¿no? Impactando con la parte digital y de omnicanal, ¿no? Sí, absolutamente. Está claro que allí es donde más evolución hay. O sea, de hecho, por ejemplo, ¿no? Ahora ya puedes hacer, ¿no? Un filtrado que online en función de la tipología de tu rostro, ¿no? Pues ya te aconseja un determinado tipo de monturas u otro, que ya es una primera guía, una primera ayuda, ¿no? Al cliente en este sentido. Se está avanzando también en muchos otros aspectos, por ejemplo, para resaltar, ¿no? Uno en el cual nosotros hemos sido pioneros es en las gafas impresas 3D, ¿no? Que al final pues, se ha visto, ¿no? A lo largo de los años que para los consumidores la personalización, ¿no? La individualización es muy importante, llevar algo que solo lleves tú y nadie más. Y en este sentido, pues hace unos años, desde Óptica 2000, para hacer gafas impresas a medida por 3D. Y bueno, toda la experiencia, ¿no? Es muy única porque realmente pues desde el momento que tú llegas a la tienda tienes un escáner delante que a través de una especie de diadema te mide tanto las medidas de tu rostro como un centrado perfecto de tus ojos y eso hace que tengas unas gafas que tú puedes personalizar al 100% en cuanto a la forma, al color, ¿no? A las características que quieres, incluso a la combinación de colores, ¿no? Y imprimirlas con tu nombre y tener a la vez el mejor centrado, uno de los mejores que hay en el mercado, porque está ajustado al milímetro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es también una de las magias de la tecnología, ¿no? Que permite que algo tan único como unas gafas, ¿no? Pues también en el campo de 3D haya llegado hasta este sector, ¿no?
y sin tener que hacer envío de productos, o sea, toda esta parte logística y operativa de las gafas es mucho más rápido, ¿no? O sea, porque llegas, te Sí. mide, las imprimes, que las puedes tener imprimiendo durante toda la noche o tener X impresoras o tal, o sea, que vayan funcionando. ¿Cuánto tiempo tardas en tener tus gafas? ¿Varios días o es cuestión de Bueno, horas? sí, tardas unos 10 días, entre semana y 10 días. Lo bueno de esto, que como tú dices, ¿no? Aparte de que para el cliente, ¿no? Con estas gafas que se comercializan bajo la marca Mimic, pues tiene algo único para él y que además son mucho más cómodas que el resto de gafas que hay en el mercado porque tienen un menor peso, son muy ligeras al ser impresas por 3D, tienen el beneficio de la sostenibilidad, ¿no? Porque no hay stock, o sea, realmente tú Claro. fabricas esa gafa en ese momento para ese cliente y entonces no hay stock, con lo cual, pues también para el medio ambiente, ¿no? Evidentemente, pues es mucho más beneficioso. Con lo cual, bueno, es otra innovación dentro del mercado que hemos introducido, ¿no? Que son las primeras gafas en 3D en España, que tiene un montón de beneficios, ¿no? Tanto para consumidor como para el planeta. ¿Y esto, cómo nace este proyecto? Es decir, o sea, antes comentábamos que teníais un montón de puntos de información, ¿no? Las tiendas digital, análisis de mercado que hacéis vosotros. ¿Cómo se pone un día encima de tu mesa, ¿no? O sea, un papel que pone impresión en 3D, ver esto, ¿no? O sea, ¿cómo empieza ese proyecto y cómo fue un poco la evolución hasta llegar a implantarlo? Bueno, este es un proyecto que lleva años en el mercado porque se empezó a explorar bueno, alrededor del 2015 y en la industria ya se hablaba, ¿no? De cómo poder hacer que dentro de esta categoría ya empezara, ¿no? la impresión 3D. Entonces, bueno, se hicieron muchas pruebas piloto y aquí yo creo, ¿no? Pues Óptica 2000 en su momento, que aún no pertenecía a Gran Visión, ¿no? En aquel momento aún pertenecía al Corte Inglés, hubo un equipo, ¿no? que quiso, ¿no? Experimentar y ser pionero y se propuso, ¿no? También participar en una de estas pruebas piloto y de allí empezó a salir, ¿no? Pues se empezaron a hacer las primeras pruebas, ha ido madurando el proyecto a lo largo del tiempo, ¿no? Se quiso coger a partir del 2019 en exclusividad para Óptica 2000, para decir, oye, esto realmente es algo, ¿no? Muy, muy potente, que ofrece muchas ventajas, vamos a cogerlo nosotros bajo nuestra cadena y vamos a comercializarlo y hemos ido O sea, la exclusiva en adaptando. España. Es la La exclusiva en exclusiva, España sí, de esta compañía la tenéis vosotros. sí, sí. Qué interesante. O sea, y aparte el hecho de haber hecho la joint venture con otra compañía, ¿no? Es decir, o sea, que os habéis abierto al final, no habéis pensado en esto es un desarrollo que tenemos que hacer nosotros, vamos a empezar, sino hay un player en el mercado que está haciendo esto, nosotros tenemos este canal de distribución, vamos a implantarlo y vamos a testearlo, ¿no? O sea, es bastante innovador y más para haberlo hecho en 2015, o sea, para haber empezado con el proyecto en 2015, ¿no? Que las impresoras 3D empezaban a aparecer ahí, pero ya decir, oye, ¿cómo metemos esto en nuestro catálogo? Te preguntaba antes también, o sea, por la parte de cómo, o sea, como empezamos a hablar de las impresión 3D, ¿no? O sea, del testearte estas monturas, etcétera. O sea, la experiencia, me comentabas antes lo del Smart Shopper que tenéis también dentro de Luxottica. Esto, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué es para vosotros? O sea, ¿cómo le afecta esto al consumidor? Sí, Smart Shopper, un poco para explicarlo a los que nos están oyendo, lo que te permite es tanto en punto de venta como online, poder personalizarte diferentes marcas de Luxottica, Ray-Ban principalmente y luego otras marcas, y poder escoger, pues tanto, por ejemplo, el color de los cristales, el color de las varillas, poder también poner tu nombre hasta en el estuche, realmente intentar llevar esta experiencia de personalización al máximo, pues para que aquellas gafas que tú acabes llevando, ¿no? Pues sean lo más únicas para ti.
Y esto al final lo que transmite es que, bueno, genera, ¿no? Involucración por parte del consumidor, porque el consumidor forma parte de esta experiencia, ¿no? Se las está tuneando y personalizando a su gusto. Genera esta diferenciación, ¿no? De todos al final, ¿no? Queremos tener este punto de diferenciación respecto a los demás, pues de que lleves algo que solo puedes llevar tú o muy pocos otros como tú en el mercado, ¿no? Y es algo que también se está explorando y desarrollando, ¿no? E intentando mejorar día a día para poder llevar esta tendencia hacia nuestras tiendas, ¿no? Igual que en el servicio que se ofrece, o sea, no solo en lo que es el producto, ¿no? Que se pueda personalizar al máximo, sino también en el servicio, ¿no? Que sea lo más específico, que tengas una persona pues, que te esté recordando, oye, hace un año que no te vienes a graduar, recuerda que tienes que venir con nosotros, oye, te envío estos consejos, intentar realmente estar pendientes, ¿no? De cada persona y que cada persona sienta que ese trato, ¿no? Es único para él o para ella. O sea, la personalización también en relación con las gafas 3D que mencionabas antes es algo que dentro de la industria os demanda el cliente, ¿no? Sí, la personalización es una, hay más, ¿no? Realmente hay diferentes tendencias, personalización es una, la sostenibilidad sería otra, luego hay muchos avances, por ejemplo, ¿no? En el control de la miopía infantil. Eso es otro gran avance, ¿no? Desgraciadamente es algo que está creciendo mucho, ¿no? Y más después de la pandemia, ¿no? Que las alteraciones visuales se han visto incrementadas porque todos usamos y abusamos de las pantallas y cada vez desde edades más tempranas, y allí tanto en el campo de las lentillas como en el campo de lentes dentro de un equipamiento óptico, pues están habiendo muchos avances, ¿no? Que ayudan a parar esta progresión que todos conocemos, ¿no? Que la miopía cada vez, ¿no? Pues cuando éramos jóvenes, cada vez que ibas a la revisión te iba aumentando, ¿no? Media dioptría, una dioptría, pues intentar frenar ese avance, ¿no? Y en este sentido, pues cómo ayuda la tecnología para intentar que esta pandemia realmente, porque se dice que es la futura pandemia, ¿no? La miopía por este... debido al exceso de digitalización y al abuso que hacemos de pantallas, ¿no? Es un poco el mal futuro que tenemos por delante, ¿no? Entonces, en este sentido, todos los empresas que trabajamos en este sector intentamos, ¿no? Explorar y hacer mucha investigación y desarrollo en este campo para intentar ofrecer productos que ayuden a mitigar ¿no? este mal que tenemos como sociedad. O sea, entiendo que o sea, que al final, o sea, nos pasamos. Este episodio lo vamos a subir ya solo en audio, para que la gente luego no vea el vídeo y no se pase tiempo en pantallas, ¿no? O sea, que solo lo escuchen. Vamos a hacer ahí, o sea, un recordatorio. Ir a revisaros la vista y esto, escuchadlo y no lo pongáis de la pantalla. No se trata de dejar de ver pantallas, sino de hacer un uso, ¿no? Adecuado, equilibrado, pero sobre todo lo importante aquí es hacerse un correcto chequeo de la salud visual, ¿no? Que, como comentábamos antes tú y yo, al final todos somos conscientes, ¿no? Que hay que ir una vez al año, pues hacerse determinados chequeos al dentista, al dermatólogo, etcétera. Pero en cambio, ¿no? De la vista, que es el sentido más preciado, pues nos olvidamos. Y esa es la parte importante, porque si tú vas revisándotelo una vez al año, ¿no? Y le damos el cuidado que necesita, que es un poco el propósito que tenemos desde Óptica 2000 como marca, ¿no? Que realmente reciba la vista el cuidado que se merece. Por eso incluso nuestro claim es tus ojos lo merecen, ¿no? Para asegurar que todos somos conscientes de esto, ¿no? Que es muy importante. Una vez al año ver cómo estamos, y si hay que tomar alguna medida correctiva se toma, y si no, pues hasta el año que viene. Hasta el año siguiente. Hasta el año siguiente. ¿Estáis haciendo algo vosotros para que al final en estos casos muchas veces no eres consciente, ¿no? de que te está pasando algo, ¿no? Hasta que tu amigo te pregunta qué ponen aquel cartel de allí y te das cuenta que tú no lees ni la señal que está aquí delante, ¿no? ¿Tenéis vosotros
algún tipo de iniciativa o lo estáis haciendo para que tú puedas testearte rápidamente y decir, oye, pues sí que necesito porque, o sea, lo normal sería que leyese esto y no lo estoy leyendo? Bueno, nosotros lo que hacemos, ponemos mucho esfuerzo en hacer difusión de este mensaje y en nuestros clientes recordarles, ¿no? Que tienen que hacerse este chequeo, este cuidado de la salud visual como mínimo una vez al año, ¿no? Contactamos numerosas veces con nuestros clientes para asegurar que realmente se puedan hacer este chequeo. Intentamos difundirlo en todos los medios, que es importante, ¿no? Cuidarse así la vista. Y es verdad que dentro del grupo hemos tenido diferentes soluciones y ahora se está trabajando también en nuevas para poderse hacer este chequeo rápido, como tú dices, ¿no? Que luego, si ves que necesitas ir a la óptica, al gabinete, pues que te derive, ¿no? Entonces sí, hay diferentes soluciones tecnológicas en el mercado, algunas que hemos tenido, otras que vamos a implementar en el futuro cercano, que ayudan en este aspecto, ¿no? Y cambiando un poco de tema, ¿cómo es cómo fue o sea, cómo está siendo, ¿no? la integración con Luxottica? O sea, quiero decir, al final sois una compañía muy grande, o sea, Gran Visión es una compañía ya primero, ¿no? O sea, adquiere compañías en España, el grupo internacional Gran Visión, ahora Gran Visión lo compran. ¿Cómo es todo este proceso? Y culturalmente, ¿cómo afecta? ¿Qué consejos le darías a alguien que pueda estar pensando que vaya a ser comprada su compañía en los próximos años, ¿no? A ver, pues como decías, ¿no? Es cierto, el grupo EssilorLuxottica, ¿no? Pues ha ido creciendo en esta integración vertical que están haciendo, ¿no? Pues adquiriendo al líder mundial de lentes en una primera instancia, diferentes empresas en el grupo, y la última de ellas Gran Visión, que es toda la parte de retail, ¿no? Pues ahora tenemos, digamos, todos los componentes de la cadena de valor in-house, ¿no? Y esto obviamente pues tiene sus implicaciones en el día a día, ¿no? Porque al final cada empresa, perdón, tiene su cultura, ¿no? Y al final es lo que se refleja en los cambios del día a día, ¿no? Entonces, me preguntabas qué consejos darías a una persona, ¿no? Si compran su empresa, sea una startup, sea una pyme, sea una gran empresa. Al final yo creo que hay que pensar que, bueno, es como un juego, ¿no? Y que hay que pensar que hay unas nuevas reglas del juego. Es como si estuvieras en otra empresa, ¿no? Que, bueno, pues tiene una visión estratégica a lo mejor diferente de la que venía teniendo, tiene otros jugadores en la mesa, hay otro tablero, hay otras fichas, tú sigues siendo el mismo, pero operas en otro juego, ¿no? Si estabas jugando al parchís, pues ahora estarás jugando al dominó y no se juega de la misma manera. Entonces, bueno, hay que tener, yo creo, cintura, hay que tener pues la madurez suficiente para ser consciente, ¿no? De que han cambiado esas reglas del juego y que eres libre, ¿no? Tú decides si te gusta ese nuevo juego o no, y si quieres seguir jugando son esas las reglas, ¿no? Entonces, una vez tienes eso claro, que es esta parte de adaptación cultural, ¿no? Que obviamente, bueno, pues hay que adaptarse, todo el mundo tiene que adaptarse. Bueno, pues tienes que, ¿no? Valorar todo lo que te aporta, ¿no? Evidentemente dejas unas cosas atrás, pero ganas otras muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros, en nuestro caso particular, ¿no? Somos muy afortunados, pues porque es un grupo mayúsculo que tiene unos recursos enormes, ¿no? Que invierte muchísimo en investigación y desarrollo, y que además para mí pues es la magia de que estamos operando para intentar mejorar la vida de las personas, ¿no? Mejorar la salud visual y auditiva, y eso para mí no tiene precio, ¿no? Que tu día a día cuando te levantas por la mañana es para que en última instancia, ¿no? Ayudes a mejorar la sociedad.
pues es algo mágico, ¿no? No hay que pensar que te levantas para vender más gafas, ¿no? Me levanto para intentar, ¿no? Mejorar la vida de muchas personas para que su salud visual o auditiva mejore. Y esto obviamente siempre lo vas a poder hacer mejor si tienes un gran grupo detrás, aunque las reglas del juego cambien, porque tendrás más recursos, ¿no? Habrá tecnologías más punteras, más medios, más equipos, y yo creo que por eso, ¿no? Somos afortunados. Pero es verdad que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues eso, que cambia, ¿no? Pero al final, como comentábamos antes, ¿no? Este cambio, la vida, ¿no? Es un cambio constante y el COVID, la pandemia, nos lo ha demostrado, que al final, bueno, hay que estar siempre adaptado, ¿no? Siempre abierto, siempre incorporando cosas nuevas, siempre atento y entonces, pues, ¿no? Te permite también ser mejor en tu trabajo y disfrutarlo mejor, que al final se trata de eso, ¿no? De si tú te lo pasas bien con lo que haces, saldrá bien, ¿no? Yo creo que eso es la clave. O sea, si te lo estás pasando bien jugando al parchís, ¿no? Lo que decías, Exacto. pues tener un poco de, o sea, de actitud positiva, decir, oye, también me lo voy a pasar bien jugando al dominó, ¿no? Y asumirlo como algo que de una forma positiva, es un cambio, vamos a tomárnoslo. Y si no, pues me voy a jugar a la oca, pero el tablero está en otro lado. Exactamente. Aquí se juega al dominó. Exactamente, al final se trata de pasártelo bien, ¿no? Si tú te lo pasas bien con ese juego, pues fantástico. Y si no, no pasa nada al final, ¿no? El mercado es libre y te vas a jugar a otro juego. Pero bueno, si eres capaz de pasártelo bien, es fantástico, ¿no? Porque, bueno, pues puedes ir jugando a diferentes juegos, que también es motivador, ¿no? Porque enriquece, vas ganando en experiencia, vas adquiriendo nuevos conocimientos, conociendo gente nueva. Bueno, yo creo que hay que tener esta flexibilidad mental de irse adaptando, ¿no? a diferentes terrenos de juego. Sí, sí, totalmente. Y por ir terminando ya, Cristina, o sea, ¿cómo ves? Al final estáis en un sector que afecta a 2/3 de la población, ¿no? Es decir, o sea, la base de clientes es tremendamente grande y por lo que comentábamos también, ¿no? O sea, pues cada vez los más pequeños pasan más tiempo con pantallas, lo que acelera que tenga más miopía, vivimos más años, por lo que también estamos más años utilizando gafas, o sea, y seguramente el tema auditivo, que hemos pasado poco por él, pero también será algo que también está que irá aumentando, ¿no? Y que si vivimos más años escucharemos menos. ¿Cómo ves tú el sector en los próximos 5 años? ¿Cuáles crees que van a ser los cambios más disruptivos que van a pasar? Bueno, yo creo que hay diferentes cosas a tener en cuenta. Una de ellas, como tú dices, ¿no? Cada vez va a haber más gente afectada, ¿no? Tanto a nivel visual como auditivo, pues por esto, ¿no? Por envejecimiento de la población, porque cada vez aumenta la esperanza de vida, porque cada vez abusamos más de las pantallas, con lo cual el mercado va a ir creciendo. Eso lo dicen todas las diferentes fuentes de datos que hay del sector. Es verdad que unido a esto, la tecnología nos va a permitir, ¿no? Como esto que comentaba de todos los avances que hay en el campo del control de la miopía, pues cada vez poder dar mejores soluciones para que la vida de las personas, ¿no? Y su salud visual y auditiva sea mejor, que eso es fantástico, ¿no? Y cuanto más se pueda invertir en investigación y desarrollo para tener lo último en este campo, pues mejor. Yo creo que en cuanto a la figura de la tienda en sí, también esto va a experimentar una transformación, ¿no? La tienda, pues con todo este viaje omnicanal que estamos experimentando todos, pues se va a convertir más en un punto de referencia y un punto de experiencia, ¿no? O sea, está claro que uno sin el otro no va a poder convivir, como te decía antes, ¿no? No es el uno o el otro, son los dos y juntos se complementan, ¿no? Entonces, cada vez habrán más herramientas digitales en el punto de venta, pero el punto de venta va a seguir existiendo. Lo que pasa es que su rol va a ser un poco diferente, ¿no? Va a ser más experiencial, va a ser más también de consulta, de referencia, porque la figura del ser humano, del óptico de referencia o del audioprotesista va a seguir siendo importante, ¿no?
Y otra de las tendencias que creo que habrá en el sector es la concentración de jugadores, ¿no? Al final el sector óptico en España es el que tiene más competencia de toda Europa. Hay muchos jugadores, ¿no? Y lo que se ha visto en los últimos años es que ha habido una concentración tanto en grupos de compra como en cadenas a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que esto irá increciendo en lo que queda de los años por venir, ¿no? Entonces, bueno, esto también permitirá que al ser grupos más grandes, pues también se pueda, es un poco el círculo virtuoso, se pueda también invertir más en tecnología para a su vez mejorar aún más, ¿no?, la salud visual y auditiva de las personas, con lo cual también creo que a la larga pues, puede ser positivo. Y algo que también, que igual ahora no pasa tanto, ¿no?, que pasó más hace unos años cuando salieron como todas estas marcas de Direct to Customer, en plan, que llegaban un poco como para disrumpir la industria. ¿Crees que también habrá agregación de estas marcas y que muchas pasarán a pertenecer a grupos como Luxottica, o que vosotros mismos seréis como canales de distribución para la parte offline de estas nuevas marcas que van apareciendo, o solo vais a trabajar con las vuestras? A ver, yo creo que es desde el momento en que estas marcas puedan ofrecer, ¿no?, algo complementario en el mercado, algo disruptivo, pues pueden ser de interés, ¿no?, y complementarias para los negocios actuales, ¿no? Yo creo que siempre hay que pensar al final en el consumidor final y si suma, ¿no?, esta nueva marca, esta nueva tecnología, esta innovación, pues es bienvenida, porque al final lo que hay que ir pensando es en siempre aportar, ¿no?, nuestro granito de arena en el sector, en la industria, en ayudar a que mejore, porque al final eso revierte en mejor salud para el consumidor final. Genial. Oye, Cristina, pues muchísimas gracias por compartir tus aprendizajes con nosotros, o sea, toda tu carrera, o sea, y esta última etapa de Gran Visión, y por compartir, o sea, todo lo que habéis vivido estos años durante la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí. Y último remarcar, hay que hacerse una revisión una vez al año. Sí, eso queda anotado de este capítulo como aprendizaje. Si todo el mundo puede, y hace mucho tiempo que no se revisa, mejor, porque va en beneficio propio. Lo mediremos como OKR de KPI de este episodio. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.